Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida de manera muy especial a nuestro invitado de esta ocasión. Se trata del sociólogo José Simeón Tascón Aguilar. Él es, además de ciudadano bonaerense y egresado del programa de Sociología de la Universidad del Pacífico, empleado público del sector salud del Hospital Luisa Blanque de La Plata, y es además integrante de lo que se conoce en Buenaventura como la Mesa de Salud, que es una de las instancias del llamado Comité de Paro Cívico, organización comunitaria que desde el año 2017 viene trabajando en diferentes mesas temáticas, y una de ellas es la mencionada Mesa de Salud, un asunto de gran importancia para Buenaventura, y por ello tenemos entonces a nuestro invitado, a quien nos complace saludar para hablar de ese trabajo que se ha hecho a lo largo de tantos años. Bienvenido, José Simeón, a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Muchas gracias por la presentación, compañero Gersaí, y presentarle un respetuoso saludo a quienes ven este programa, Haciendo Ciudad, obviamente, y no, es cierto, soy el coordinador de la Mesa de Salud, pertenezco al movimiento social de paro cívico, donde en el año 2017, el 4 de junio, pues se hicieron unos acuerdos entre ellos. Fungí como relator y coordinador de la mesa desde ese entonces, porque habíamos dos, el señor Humberto Hurtado, que pasó a ser posteriormente por 4 años concejal, y yo continué en la brega con otros compañeros, una mesa que está compuesta por 38 miembros, pero pues como en toda organización, en todo equipo humano, pues unos van más que otros llegan y miran y se están por allá a sus tiempos y luego aparecen, pero pues ya tocaba a quien está al frente siempre estar vigilante y pendiente de la mesa, y en la lucha por ver cómo hacemos que estos acuerdos avancen, y a veces uno siente que como que en vez de avanzar se quedan quietos, pero no, a pesar de todo se ha movido, no es la agilidad que uno espera, pero sí hemos avanzado. Y nosotros sabemos que en el caso de Buenaventura, pues pasados 7 años ya cumplidos, son muchas las cosas que han cambiado, que han transcurrido en el camino, pero sin lugar a dudas, de manera general y en particular, el tema de la salud seguirá siendo importante en Buenaventura y en cualquier parte de Colombia y del mundo. Por eso la importancia del tema que nos convoca hoy, y precisar que efectivamente, si alguna de las mesas ha tenido como un seguimiento muy concreto acerca de los compromisos que se firmaron en su momento y cómo se ha hecho el seguimiento a ese trabajo, pues es el tema de salud de la mesa que coordina usted. Así que nuestro propósito es no solamente hablar en general del asunto, sino precisamente contar a este momento cuáles son esos grandes avances que usted destaca en este tema que para Buenaventura, como sabemos, es crítico, José Simeón. Es que el tema de salud tiene varios componentes y varias instancias para la solución. Una primera instancia de solución para el tema de salud de los colombianos, donde estamos inmersos los bonaerenses, es el sistema de salud. Y ese sistema de salud de nosotros tiene unas falencias. Dentro de la teoría, dentro de la normatividad es muy bonito, pero tiene unos micos que hacen que le generen barreras de acceso a la atención en salud. Y una de esas grandes barreras, por llamarlo así, por tocarlo así una solita, es la intermediación de los recursos. Los recursos de la salud no llegan de manera directa desde el gobierno a los diferentes IPS, llámese clínicas o hospitales, sino que sufren una intermediación. Sufren 2 intermediaciones para los que no saben. Esos recursos llegan al ADRES. El ADRE hace un acopio de las fuentes, de las diferentes fuentes de esos recursos, y posteriormente los gira a las EPS, porque las EPS son las que dicen, antes los gira directamente a las EPS, ahora ¿qué sucede?
Las EPS, de acuerdo a los contratos o convenios que tienen con los diferentes hospitales, les dice a la ADES cuánto le debe pagar a esos hospitales, pero allí hay unas situaciones donde los recursos nunca le llegan tan fluidos ni tan en la medida que se requieren como uno lo espera, porque la EPS es la que dice si de esos 10.000 millones, por ejemplo, 1.000 millones que le haya facturado un hospital cualquiera, ellos le dicen a la ADES que le deben de pagar 5, porque de pronto los otros 5 están en rechazo, en glosas parciales, o están en discusión, en conciliación. Entonces esos hospitales, así brevemente, deben de sostener una planta, deben de sostener toda una infraestructura que les vale no 5.000, sino que les cuesta 7 o 8.000, entonces queda con un déficit operativo mensual. Esa, por contar, una de las grandes barreras. Otra gran barrera es el tema de la burocracia en las diferentes nóminas o plantas que tienen los hospitales, y el tema de corrupción, tanto de las EPS como las partes que administran. Entonces, ¿qué ocurre? Allí ya hay un problema, pero también viene un problema de la salud en Colombia y en Buenaventura, que es parte de Colombia, que es los temas territoriales. Allí también hay grandes falencias, y luego vamos a la institucionalidad, donde hay grandes debilidades. Entonces, ¿eso a qué conlleva? Que por más que nosotros busquemos, y todas estas instancias no están haciendo lo que le corresponde, no tienen toda su capacidad para que esto funcione bien, vamos siempre atrás. Ahora, ¿qué es lo que requiere? Que nosotros los líderes pues estemos allí cejando, porque es que la salud es continua, es día a día, noche a noche. Se soluciona hoy un tema y mañana surge otro. Entonces, frente a un servicio de salud, es la plata, es el talento humano, es la infraestructura, son el tema de los insumos, y todo eso hoy en día es un problema, y es un problema macro, porque depende del sistema, depende de la institución y depende del territorio. Y me imagino, José Simeón, y recordamos para nuestros televidentes, José Simeón es el coordinador de la Mesa de Salud en el Comité de Paro Cívico de la ciudad, que le hace seguimiento a los acuerdos logrados en el año 2017 con el Estado colombiano. Entonces le preguntaba a José Simeón, ¿usted hace esa contextualización para que comprendamos en este programa, pues como al menos los dos niveles o los dos puntos de vista para enfocar la situación de salud en Buenaventura, ¿cierto? Total, porque no olvidemos que en el 2017 teníamos un desabastecimiento de bienes y servicios. ¿Qué es lo que quiero significar con esa frase? Habían liquidado el Hospital Departamental de Buenaventura en el 2014, habían desaparecido Confamar, se había acabado ERPA, la clínica especializada, el tema de... Habían otras entidades que prestaban de servicios de salud particulares, pero que de una u otra manera ayudaban a solucionar el problema de la salud. Cuando todas estas entidades comienzan a desaparecer porque el mercado, entre la oferta y la demanda, no aguantaron los absorbió al hospital departamental, pues lo liquidó el gobierno. No olvidemos que eso fue liquidado en el gobierno del señor Weimar, el gobernador, a través de una ordenanza. No hubo poder humano, o no fuimos capaces de defender nuestro hospital, y hubo que hacer un paro cívico para defender el actual, porque también iba en liquidación. Entonces, había ese desabastecimiento de bienes y servicios en ese momento. Es decir, vuelvo a repetirlo, además del problema del sistema que genera accesos y la no satisfacción de nuestras necesidades en salud, se nos había agravado un problema, que no teníamos a dónde ir. Sí. Y por ende no teníamos donde nos prestaran servicios. La única que estaba en ese momento y que estaba también en una crisis terrible era la Clínica Santa Sofía. Es decir, el caso de Buenaventura era, para mencionarlo de alguna manera, a los males generales que golpean a los colombianos, porque el sistema es en sí mismo deficiente. En el caso de Buenaventura se le sumaban otros muy específicos y ya muy locales, ¿cierto? Exactamente lo que usted dice, eso es. Fuera de lo general,
surgieron otros problemas allí emergentes que agudizaron la crisis. Y vuelvo y lo repito y lo insisto, es muy importante tener en cuenta que si no fuera sido por ese paro cívico no sabíamos cómo estaríamos ahora, a pesar de que decimos que estamos mal, estuviéramos mucho peor. Ya. Entonces, en este caso es clave recordar medianamente para nuestros televidentes, José Simeón, cuál fue como el listado de esos grandes temas, de esos grandes compromisos acordados en su momento y de ellos en cuáles se ha avanzado. Pues fueron nueve acuerdos macro. Voy a hablar de los que no ha pasado nada con ellos, pero sí voy a decirle en qué consiste. Por ejemplo, la mesa de salud allá acordó, en ese momento hay que tener en cuenta que estábamos en un momento donde no habían estudios previos, ni unos estudios ni explorativos, ni siquiera documentales que le permitieran a uno en un momento decir la viabilidad que se podía tener de un acuerdo, porque eso fue en el calor, en el fragor. Se tenía la idea, el conocimiento del problema, pero no se había un estudio previo de la solución. Por ejemplo, se habló de medicina tradicional, solamente se tocó que tenía que tener en cuenta y se programaron unas reuniones. La mesa de salud, muy juiciosa, hizo unos estudios documentales sobre el tema de la medicina tradicional. Puedo decirle que un estudio que hizo a nivel nacional el SENA, uno de sus hallazgos fue que el 70% de las poblaciones en Colombia, unas más que otras, han buscado la solución a problemas de salud en un 70%, como solución a un problema de salud, lo que indica que nosotros, a pesar de que la solución la buscamos en la medicina o en la salud, el tema del problema de enfermedad, la solución la buscamos en la medicina llamada occidental, otros le llaman alopática, otros dicen que es la médico-quirúrgica. Siempre estamos accediendo, buscando también solucionar nuestros problemas, porque es el que tenemos más a la mano en la medicina complementaria alternativa. Entonces la mesa de salud hizo unas grandes propuestas al respecto. Una de ellas es la visibilización, otro es el fortalecimiento de las prácticas. Otro tema tiene que ver con la implementación de lo que nosotros denominamos el PIACénico, que es el Plan Integral de Atención en Salud Étnico-Territorial, recogiendo todos los saberes ancestrales. Aquí si no sabemos quiénes son los que practican la medicina tradicional, pues mucho menos podemos fortalecerlos. Si no conocemos cuáles son sus metodologías, a quiénes ellos atienden, pues hay que hacer un trabajo al respecto, hay que comenzar como en unas etapas. De todas maneras, también igual es necesario que esos saberes no se mueran, crear o implementar una escuela de formación, un jardín botánico, un terreno donde se puedan hacer los cultivos de germoplasma, porque necesitamos, inclusive eso va muy de la mano con la política de Estado, lo que tiene que ver con la economía popular. Aquí necesitamos nosotros también hacer industria en la medicina tradicional, a través de un laboratorio donde la gente también tenga donde producir, trabajar estas personas, familias que tienen todos estos saberes en la zona rural, muy bien puedan tener sus jardines y poder hacer venta de ellos. Hay muchas cosas por hacer, pero hay que decirlo también aquí. Uno de los grandes problemas que han tenido los acuerdos en salud hemos sido nosotros mismos. No fue posible ponernos de acuerdo, y mucho menos con el Estado Nacional, que es el garante. Estoy hablando de medicina tradicional, fue una propuesta donde, por ejemplo, también se hizo un recorrido para mirar cuáles eran los centros que tenemos aquí, donde pues se comercializa la medicina tradicional. Fuimos, digamos, también se fue allí a Pueblo Nuevo para mirar con esta comunidad indígena que la trabajan. Se puede hacer un trabajo mucho más amplio, pero para eso requiere un proyecto. También hablábamos inclusive de una IPS indígena, solamente para atención en medicina tradicional, porque inclusive eso va muy de la mano de lo que dice la norma. La atención en salud debe ser con enfoque inferencial. Y es claro que nuestros médicos occidentales, muy pocos, atienden el tema de la medicina tradicional, porque ese no es su enfoque. Entonces, si vamos a hablar en el plano amplio de la política y siendo pues equitativos,
debería también dársele un espacio a través de una IPS con médicos tradicionales donde estén las parteras, los que manejan los diferentes pues temas de medicina tradicional y complementaria, con plantas, con oraciones, no sé, que estén ya reconocidos por la ley. La ley reconoce como 5 subespecialidades: la ayurvédica, la medicina china, la homeopatía, la neuropatía. Hay 5 que en este momento algunas se me escapa, pero ya están reconocidas. Entonces, pero lo que pasa es que no se ponen en práctica. Estamos hablando, pues, allí no ha habido un acuerdo, se está retomando. Inclusive en estos días me llamaron desde Presidencia, un enlace que hay para comenzar a tocar estos temas y mirar cómo darle salida y qué ha pasado con ellos. Hablábamos de los avances, como tal lo estamos haciendo aquí. Un tema fue también de las becas condonables. Se hablaba en ese entonces de 10.000 millones para educar, capacitar médicos de aquí de la región, porque nosotros tenemos una oferta muy escasa de especialistas en la salud y allí tenemos un problema grave porque muchos no quieren venir por la situación que vivimos aquí. Los que hay también se quieren ir muchas veces, o a veces están pues que por ese inconformismo hay los famosos pares, no tenemos de dónde echar mano para solucionar nuestros problemas en salud. Para nadie un secreto en Buenaventura que aquí los médicos, el día que ellos deciden, por sus razones que tengan, deciden hacer una asamblea o decir no trabajan, no hay cómo reemplazarlos. Claro. Y entonces esa era una de las propuestas, no se ha dado porque ha habido muchas discusiones y allí el Estado decía Minsalud, que ellos, ese no es resorte de ellos, que ellos no tienen cómo generar recursos para educar. Nosotros le argumentábamos que sí, en eso hemos estado, y de verdad que ha sido imposible generar pues una solución. Ahora que se está volviendo a retomar, vamos a esperar que eso tome otra dirección de solución. Pero está claro, frente a ese punto en particular de la formación de la capacidad humana para atender el tema de salud. Sí, claro. Por lógica, toda región, así como tiene policías y tiene profesores, tendría que tener personas de la región formadas en la salud, lo que no ocurre acá. Es que precisamente para allá, y eso lo que se está buscando es fortalecer el equipamiento humano propio de esta región para que nosotros no tengamos que tener esas carencias. Ahora, yo recuerdo en el pasado que en el Hospital Regional de Buenaventura, algunos de aquí ellos se capacitaron con unas comisiones que le dio el hospital, pero se fueron. Entonces, también puede suceder que hay ocasiones en que a la gente se le da esa capacitación y de otras mejores, y que tiene razón, todo el ser humano siempre quiere mejorar. Pero entonces, ahí es donde debe buscarse, puede generar compromisos a través de un documento firmado, no sé, después de esos estudios en los que la persona logre capacitarse en una especialización, porque hay que por lo menos a Buenaventura le dedique sus años, sus 4 o 5 años, mediante un documento formalmente en un convenio. Tenemos un tema que tiene que ver pues con los centros y puestos de salud, es un tema que ha ido avanzando. Por ejemplo, en esta semana estuvimos haciendo la veeduría al puesto de salud Juan Chaco, que se le hicieron unas adecuaciones menores. Ya en un principio se habían mejorado, pero quedaron detalles y tuvo que volver otra vez el Estado a solucionarlos. El de La Bocana quedó muy bonito, está el de Matías Mulumba, está el hospital, pero el hospital son adecuaciones, digamos, menores que se requieren porque allí hay un tema, ¿no? Allí vale la pena para aprovechar que uno lo acuerde era hacer el estudio sismoresistencia que se hizo, donde la mesa estuvo muy pendiente haciendo veeduría, porque en un principio quien estaba haciendo las veces de interventora era una de las secretarias de salud que hubo en su momento, y la ley determina que no corresponde a una secretaria de salud ser juez de parte y mucho menos hacer interventoría. Eso se aclaró y entonces se solucionó. Hubieron muchos tropiezos. Quien realizó ese trabajo fue la Universidad del Valle. Entonces hoy estamos en un tema de lo que tiene que ser con el iniciamiento
del reforzamiento estructural, primera fase de urgencias, y como siempre, acá se hacen las cosas y el gobierno nacional dice que le falta, que esto no es. Entonces se demoraron en viabilizarlo. Cuando lo viabilizaron pasó otro año, se formuló, por decir algo, el 2019-2020. Hubo muchas circunstancias de tirijalia allí. Cuando ya lo probaron, pues había que ajustarle los precios, porque de un año a otro los precios pues obviamente sufren cambios, y no cambios para bajar, sino que es para aumentar. Se está a la espera de que la Secretaría de Salud envíe el proyecto ya ajustado para que el ministerio le dé salida y le dé disponibilidad a los recursos. Hay otros centros y puestos de salud que también se trabajaron, como el de Independencia y el de Bellavista. Hay otros centros que están en expectativa de mejoramiento y unos por construir. Dentro de esos también es un punto de atención en salud, como es el de Puerto Merizalde. El de Puerto Merizalde, que ya se hicieron los estudios y diseños. Este hospital, en un principio, pues se le iba a mirar su capacidad instalada, un estudio médico arquitectónico, y allá con la comunidad definieron que había que hacer otro hospital. Se hacen los estudios de diseños, todo lo que le acabo de comentar, y se envía el proyecto al ministerio. El ministerio determinó allá que estaba muy costoso. A consideración del gobierno nacional, los precios estaban muy inflados, estaban por encima de la media nacional. Lo devolvieron y está a la espera de que la Secretaría de Salud pues los ajuste y los envíe. Allí es importante definir que a veces en nuestro territorio nosotros nos demoramos mucho. Se demora el gobierno nacional y nos demoramos nosotros. Es lento el proceso. Sí, y yo no entiendo a veces por qué se toma como tantos tiempos. Por ejemplo, acá se hacían proyectos y decía el gobierno que nosotros no sabíamos, y se devolvían. O sea, siempre, no sé qué ocurre, le falta un peso, un centavo para el peso. ¿Pero eso corresponde a algún gobierno en particular o es una tendencia general? Pues yo lo que he visto es que siempre hubo demora en todos los gobiernos. Bueno, Simeón, estamos llegando al final de nuestro programa. Les recordamos a nuestros televidentes, Simeón tiene muchísima información sobre este tema. Recordamos, él es funcionario de una entidad que tiene que ver con el tema de la salud, no desde el componente técnico, desde el componente propiamente de la especialidad de la salud, sino desde la condición de empleado que está al servicio de un ente de esta naturaleza, desde la parte administrativa, pero por su condición de sociólogo, por su condición de integrante de la mesa de salud, por su sensibilidad misma, su paso por el mundo sindical, todas esas cualidades hacen que sea una persona definitivamente bien documentada sobre lo que es la naturaleza de la prestación del servicio de la salud, y por eso nos habla con tantos datos acerca de este tema. Pero se nos está acabando el programa. Usted tendría tanta información que necesitaríamos seguramente otro programa, Simeón, y además usted abre otras vetas, otras líneas de análisis que serían muy interesantes abordar. Yo creo Pero entonces sí. Redondeemos acerca de un poco esa pregunta. ¿En qué definitivamente ha cambiado para bien la calidad del servicio de la salud que reciben los habitantes de Buenaventura en el marco de estos acuerdos? Es importante que la comunidad sepa que yo, además de ser sociólogo, soy especialista en salud. Yo me especialicé en la gestión integral y auditoría en servicios de salud, soy estadístico y tengo otras carreras técnicas. No olvidemos que antes nosotros no teníamos hospital de mediana ni baja complejidad, solamente teníamos unos servicios allí, y a partir del 2020 hubo un proceso de 3 años para implementar formalmente estos servicios y comenzar a avanzar. Han habido muchos problemas con el TAC, con el ecógrafo, con el mamógrafo, ya eso está a punto de volverse a solucionar. Se está pensando en un hospital nivel 3 y nivel 4, se está pensando en un hospital regional Buenaventura
Regional Universitario del Pacífico de Buenaventura, más que todo para que se implementen esos beneficios de nivel 3 y 4. Pues había que esperar en qué termina esto, porque al final quien pone la plata es el ministerio, no nosotros. Y sí, uno de los temas fuertes, muy importantes hoy en día, yo pertenezco al área de gestión documental, que por ley toda institución debe de tener, ley 594 del 2000, y que está alimentada o fortalecida por otras normas, acuerdos, etcétera, decretos y otras leyes. Es muy importante que toda entidad, inclusive la Universidad del Pacífico, debe de tener gestión documental, porque esa es la memoria, es una herramienta que permite la transparencia de lo que todos hacemos en los hospitales o en cualquier entidad pública del Estado o entidad pública privada, porque es la única manera de saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. En muchas entidades no los implementan por las obvias razones que acabo de mencionar. Simeón, definitivamente se nos agota el tiempo, se nos ha agotado, usted tiene mucha información, me gustaría luego tener en cuenta esos temas e incluso usted nos podría ayudar a orientar acerca de ahora que van seguramente a volver a llevar al Congreso de la República la propuesta de la reforma de la salud. Todo eso nos puede ayudar a pensarnos en estos temas. A usted le agradecemos por su buena voluntad, por su información valiosa y por su buena actitud para atender a nuestra entrevista, y mil gracias. Muchas gracias, sí, pienso que el tiempo es corto, podríamos hacer otra etapa, otra fase, porque sí quedan muchos temas por aclarar y que la comunidad conozca. Aquí solamente hemos hablado como de 2 o 3 acuerdos, sí, así someramente, pero es importante que la comunidad conozca lo que hay. La mesa de salud está de puertas abiertas, necesitamos a la comunidad empujando porque estos acuerdos se cumplan, solito no podemos. Y la importancia del tema lo amerita. Así que a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y por supuesto les invitamos a estar muy pendientes, muy atentos de todos estos temas que en este caso se lideran desde la Mesa de Salud del Movimiento de Paro Cívico. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.